Muy buenos días, estamos ya estudiando la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, el tema lleva por título Una familia dolida y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Hoy, que es Domingo de Resurrección, vamos a ver un tema precioso. Te invito, te animo para que juntos pidamos el discernimiento de parte de Dios para comprender este maravilloso y fundamental mensaje para la vida cristiana. Juan 11, del 1 al 44. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y a todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado: El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró.
Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quiten las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Amén. Y vamos al punto número 1. Este es denominado Jesús muestra la gloria de Dios. Y hablando de la gloria de Dios, quisiéramos aprovechar este momento para pedir al Señor de todo corazón, tanto ustedes como nosotros, que Dios sane nuestra tierra, que su gloria se manifieste nuevamente y que nos permita a nosotros experimentar el recobrar cosas que hemos dejado, el poder congregarse, el poder hacer y movernos como habitualmente lo veníamos haciendo. Y también pedimos a Dios que su misericordia sea sobre aquellos que pasan por alguna enfermedad, por aquellos que están cuidando a los enfermos, tanto en el hospital como en casa. Que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros. Y precisamente la gloria de Dios es mostrada precisamente por el Señor Jesucristo. Entramos en contexto en el punto número 1, que estará basado en Juan 11, los primeros 4 versículos. Seguramente tú has escuchado acerca de esta historia. Esta es la historia de la muerte de Lázaro. Esto encaja perfectamente en el domingo de resurrección porque vamos a ver lo importante de la resurrección. Y nuestro Señor, quien nos ama, nos explica a través de este punto, el número 1, esta situación de cómo incluso a través de la muerte de Lázaro se iba a manifestar la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos entonces que el Señor Jesús estaba ocupado haciendo las actividades que venía realizando. Sin embargo, ahí lo alcanzan y le avisan respecto a la enfermedad de Lázaro. ¿Y quién era Lázaro? Un tema muy interesante es que Lázaro, un punto es que era su amigo. La Biblia menciona que Jesús tenía amigos, además de aquellos que estaban sus discípulos o los que estaban cercanos ahí con él. Jesús tenía amigos y un muy buen amigo era precisamente Lázaro, quien estaba enfermo. Así es que, como lo acabamos de leer en el pasaje, le avisan de que está enfermo es Lázaro. Y Jesús lo que menciona y dice es que esta enfermedad no va a terminar en muerte. Lo que quiere decir entonces que al escuchar esto, las personas que estaban cercanas dicen, bueno, entonces quiere decir que pues simplemente no va a morir. Pero Jesús estaba hablando más allá, estaba hablando acerca de cómo es que esta situación de enfermedad, hablando, y el tema, recordamos que es una familia dolida, esta familia con agobio, esta familia con dolor, esta familia pues con miedo, ya que un familiar importante, en este caso Lázaro, su hermano, estaba enfermo. Pues Jesús les dice que ahí incluso dice que esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para que la gloria de Dios, precisamente, que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ello. Son palabras que no alcanzamos a entender. Cuando nosotros estamos agobiados porque tenemos algún familiar enfermo, tenemos tristeza. Pero aquí lo que entendemos es que Jesús les explica, Jesús nos explica a todos que Él es y que aún en medio del dolor y de la enfermedad,
ahí se puede glorificar el maravilloso y grande y hermoso Señor Jesucristo. Y vamos al punto número 2, que es denominado Jesús y sus amigos. Encontramos entonces que una vez en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 11 de los versículos 17 al 25, una vez que tanto Lázaro, Jesús y María, pues eran amigos de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que entendemos que Lázaro murió, pues entonces hay un dolor muy grande para su familia, por supuesto. Y entonces, cuando viene Jesús hacia acá, bueno, es alcanzado y le dice Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso lo dice en el versículo 21. Lo aborda y le dice, entonces es aquí donde nuestro Señor Jesucristo muestra su amor y su bondad, y hay una situación muy interesante. He escuchado a algunos tratar de interpretar esto, ¿no? Cuando incluso Jesús lloró por su amigo que había muerto. Y entonces aquí vienen las dudas o las interrogantes naturales, terrenales. ¿Por qué Jesús llora? ¿Por qué Jesús, si sabía que él iba a morir, por qué no se adelantó para evitar que muriera? Y esto nos subraya o nos explica el punto anterior, el punto número 1, que se llamó Jesús muestra la gloria de Dios. Bueno, precisamente es que Jesús, sabiendo cómo va a venir todo, aquí en el punto número 2, Jesús y sus amigos, él les habla con respecto de que la muerte, que esta enfermedad, esta situación no va a ser para muerte, sino que para que se manifestara la gloria de Dios. Y lo hace. Así es que Jesús le dice a Marta, le comenta y le dice que si ella cree precisamente en la resurrección. Y ella pues dice que sí, le cree a Jesús. Un poquito más adelante, interesante aquí que estos hermanos de Lázaro, hermanas de Lázaro y amigos de Jesús, ahora Marta también y María también lo recibe y pasa exactamente lo mismo. Le avisan, ella deja a las personas con las que estaba, busca a Jesús y lo busca y le vuelve a hacer la misma, le vuelve a decir lo mismo. Le dice que si él hubiera estado aquí, su hermano no hubiera muerto. Casi como un reclamo, casi como una situación de dolor y de molestia. Cuando estamos dolidos, hablamos y decimos las cosas tal vez en un tono pues que no es el más apropiado. Sin embargo, estamos movidos por sentimientos y emociones. Bueno, pues esto estaba pasando precisamente con María. Así que Jesús les hace ver lo siguiente, porque le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O en otra versión lo menciona y dice, no morirá eternamente. Aquí vienen los cuestionamientos, pero el punto, el número 2, que habla de Jesús y sus amigos, es que en medio del dolor y de la dificultad, ahí se ven los amigos. Jesús, siendo un amigo de Marta, María, y en ese momento Lázaro fallecido, se hace presente, como lo quiere estar en medio del dolor y de las dificultades que nosotros atravesamos. Jesús quiere ser nuestro amigo y Él quiere estar presente y nos quiere dar esperanza. Jesús aquí a ellos les habló acerca de la resurrección. Y vamos al punto número 3, que es denominado Jesús, una esperanza segura. Y estará basado en Juan capítulo 11, versículos del 38 al 44. Y dice la escritura que, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro y entonces viene este acto portentoso de lo que está hablando. Con voz de mando, con autoridad, como Señor, como Dios mismo, teniendo potestad sobre la muerte para traer de la muerte a la vida a Lázaro,
le dice muy fuerte estas palabras. Primero que quiten la piedra, y una vez que esto sucede, grita y lanza esta gran sentencia y dice: Lázaro, sal fuera. ¿Qué es esto? Bueno, es una manifestación de amor, de congruencia y de poderío. Esto es de parte de Dios. Jesús, una esperanza segura, significa que lo que acabamos de ver con lo que pasó con Lázaro, que lo sacó de muerte a vida, lo mismo hace, y esa misma situación es lo que posteriormente él mismo iba a experimentar en esta Semana Santa, como lo estamos viendo en hoy, Domingo de Resurrección, donde Jesús también resucita, pero resucita para no morir jamás. Es decir, que la muerte pierde ante la vida, porque Dios tiene autoridad y potestad sobre ambas. Así es que hoy nosotros podemos también tener nuestra esperanza segura en y descansando en Jesucristo. Algo muy interesante que podemos ver es que tanto Marta como María, cuando el Señor les dijo que, preguntando acerca de la resurrección y que si creían en Él, y dijeron que sí, dijo: bueno, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos esta seguridad en el futuro, esperanza segura que Jesucristo es el que nos va a dar a nosotros vivir esta experiencia de resucitar en los días postreros, cuando el Señor así disponga, y toda la tierra será llena de su gloria, y a través del sacrificio de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo tendremos todos cabida en esta el nuevo nacimiento de todas las cosas, y que es Jesucristo la muestra, nuestra evidencia y nuestra fortaleza de que la resurrección es real, existe, Jesucristo vive. De eso se trata. Este día estamos recordando y disfrutando que en Jesucristo hay vida, y que cualquier cosa que nos pase aquí, aunque tengamos momentos de dolor como familias que lo atravesamos todos, ahí quiere estar Jesús como nuestro amigo. Jesús quiere estar y quiere remarcar que en medio del dolor y de la dificultad, si creemos en Él, hay una esperanza futura, hay una esperanza de vida eterna, y esto es solo a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana, y que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre todos los tuyos. Dios te guarde.